Estoy acompañada de la doctora Georgette Daoud de Daoud. Ella es pediatra con posgrado en nutrición y gastroenterología infantil del Texas Children's Hospital y es fundadora de la gastroenterología pediátrica aquí en nuestro país. Muchísimas gracias y es un honor tenerla aquí, doctora. Muchas gracias por la invitación y encantada de estar acá. Nos encanta que haya venido y además toda la información que tiene para darnos. Vamos a comenzar por el principio del estudio que usted me estaba comentando que iniciaron en el 2003. Fíjese, la lámina la pueden colocar. Vamos a buscar la lámina. Fíjese. Aquí la tenemos. Ajá, y usted la tiene por aquí. ¿Puedo voltear y ver? Sí, claro, adelante. Mire, en el año del 1990 al 2003 contaron los genes de nosotros. Se llamó Genoma Humano. Es un proyecto que costó bastantes millones y la técnica que utilizaron fue metagenómica. Hay unas técnicas que se llaman ómicas. La metagenómica estudia los genes, hay metaproteómica, metatranscriptómica y metabolómica. Parece un trabalengua, pero en la metagenómica contaron nuestros genes. Y la sorpresa fue ¿cuál? Tenemos 25.000 genes, también se la contaron a muchos seres en la Tierra, a muchos seres vivos, y el chimpancé, los mismos 25.000. Y la secuencia, como está hecho el ADN, que es como la cédula nuestra genética, que está hecho como de bloquecitos, que se llaman nucleótidos, bueno, la secuencia del mono y nosotros es 99,5% idénticas. Todo el mundo, los científicos, nos quedamos impresionados de esa similitud. Bueno, con esa misma técnica, después estudiaron del 2008 al 2010 lo que se llamó MetaHit y estudiaron los microbios que viven en nuestro cuerpo. Y la sorpresa fue que tenemos 100 trillones de microorganismos que viven en nuestro cuerpo. 70%, o sea, de cada 100, 70 están en nuestro colon. Y esos son los microbios. Ahora, la palabra de microbioma y microbiota, microbioma es la cantidad de genes, el número de genes que forman los microbios que viven con nosotros. O sea, es una cosa global. Y la microbiota identifica los microbios en una región. Microbiota intestinal, oral, cutánea, depende de donde la estudian, le ponen el apellido del sitio donde la aislaron. Entonces, vamos a la anterior. Esta anterior es tan fascinante que no sabíamos, o sea, la diferencia entre el mono y nosotros, casi nada. Pero el microbioma es diferente. ¿Cuál es el secreto de ahí? Creo que la tengo en otra lámina. Es la comida. Porque los microbios que nos hizo humanos, ¿por qué somos diferentes al mono si genéticamente pasa la que acaba de... esa, ¿qué nos hizo humanos? Los humanos, nosotros somos primates y el mono también. Primates, humanos y simios, tenemos 25.000 genes, que ya se lo comenté, y compartimos 99,5%. Somos casi idénticos. Ahora, ¿qué nos hizo humanos? Ese dibujo que uno ve ahí, el monito en el extremo izquierdo y nosotros pegados a la computadora en el extremo derecho. ¿Qué pasó? ¿Por qué somos diferentes al mono? Si genéticamente somos casi igualitos. Los primeros trasplantes de hígado se hicieron de mono y después de cerdo, que también se parece un poco a nosotros, tiene componentes genéticos similar y ahora hacen de vivo a vivo y de muerto, o sea, de persona fallecida inmediatamente a vivo. Nuestros ancestros, nuestros superabuelos, hace, unos dicen 500 millones de años, salieron de África a nuevas zonas geográficas. ¿El mono qué come? Solo frutas. Uno siempre relaciona al mono con un cambur, pero solo frutas. Entonces los microbios que tiene, solamente ellos le dan fruta. La diversidad, el tipo de microbios y la abundancia son totalmente muy pobres, muy pequeños, muy pocos. Nosotros salimos de África a nueva zona y empezamos, no había
no había, salimos al mar. Algo pasó en el nicho donde vivíamos, tuvimos que salir al mar. No había frutas, como monitos, pues, como... Llegamos ahí, empezamos a comer peces, algas, lo que veíamos, y hace 15.000 años, el periodo neolítico, que empezamos con la agricultura, y hasta ahora, con todo, el animal en esta tierra que come más variado, ¿hay algo que nosotros no comamos? No, somos los que más comemos. El perro come solo carne, el gato peces y cosas así, pero nosotros no hay una cosa que no comamos. Incluso hasta gusanos, cosas raras, depende de la cultura y la gente solo come. Okay. Entonces, tenemos los microbios que tienen los monos que solamente fermentaban fruta, ahora tenemos unos microbios que han ido cambiando en el tiempo. Tenemos la microbiota o el microbioma, que ya expliqué lo que es microbioma y microbiota, es el más diverso y abundante de cualquier animal, de cualquier ser vivo que tenemos en un cc son 20 gotas, 1.800 microbios, tipo de bacterias que se han estudiado. Entonces, el que tiene el microbioma, la microbiota o el microbioma más abundante en el intestino, somos nosotros. ¿Y qué hace? ¿Por qué somos inteligentes, hablamos, somos otra cosa, pues, comparado con el mono? Por la diversidad y abundancia de nuestros microbios. Esos microbios son una ayuda enorme, que es lo que yo quiero explicar. Es un superórgano invisible. No lo conocíamos, porque tiene que verlo al microscopio de luz y electrónico y hacer estudios complicados, a quien tenemos que conocer y cuidar. Porque, y ese es el objetivo de todo el mundo, porque esta es la revolución de la medicina. Desde que sabemos eso, la medicina dio un giro impresionante, porque afecta todo el cuerpo y van a ver en los bloques que vamos a hablar qué hace en el cerebro, en el sistema inmune, en todo. Y el más abundante es el que está en el colon, le sigue la boca. Por eso es que hoy estamos 2 personas para hablar de estos 2 sitios más abundantes. También tenemos en la piel, tenemos en los genitales, hasta en el ojo, en la nariz, tenemos en muchos sitios microbios que viven con nosotros, ¿ok? Microbiota, cada una tiene, ya sabemos quiénes son y lo que hacen. Lo más importante es lo que ellos hacen, la comida que yo le mando, que debe ser rica en fibra, casi 90% vegetal, porque a ellos les gustan los vegetales, también fermentan animal. Pero las buenas bacterias crecen fermentando vegetal, ¿ok? Entonces, y producen unas cosas que se llaman ácidos grasos de cadena corta, que son bloques de carbono, de 2, de 3 y de 4. El de 4 se llama butirato y se está trabajando con él para mejorar. O sea, es una técnica de tratamiento nueva que tenemos, que antes no teníamos. Entonces, ¿qué hacen esos ácidos grasos de cadena corta? Ellos lo fermentan, van por mi sangre, van al hígado y después van para todo mi cuerpo, al cerebro. No hay un órgano que no llegue. Entonces, arreglan el sistema inmune y tiene que ver con mi cerebro. Por eso que vamos a ver en el transcurso de la conversación, la gente que no evacua, la gente que es estreñida, cuando estemos adulta, tiene disbiosis. Esa es una palabra que antes los médicos no usamos, esa palabra disbiosis. ¿Qué es disbiosis? Fíjate, disbiosis es, nosotros sabemos los microbios más famosos, los que más predominan en nosotros, los humanos, si deben tener un equilibrio, que tengo una lámina que lo muestra. Ahí está. Este es el efecto en la cabeza. Aquí estoy explicando que le hace daño al cerebro y a otros órganos. La disbiosis causa neuroinflamación, ese que le hace al cerebro, pero hay es cambio en su composición. Yo debo tener 5, uno se llama proteobacterias, que son 2%, y todos los demás tienen más porcentaje. Entonces, si yo bajo, porque no le doy la comida que ellos quieren, que es fibra, tengo unas láminas sobre fibra, fibra es un vegetal,
son carbohidratos de origen vegetal. Carbohidratos son azúcares de origen vegetal que nosotros comemos, no se absorben, no se chupan en el intestino delgado, llegan al colon y es comida para ellos. Entonces crecen los que son buenos, vamos a llamarlo, que me ayudan. Pero si yo los alimento con cosas que son muy procesadas, con, ¿sabe?, edulcorante, con todas las cosas que ahora le ponen a las comidas procesadas, los daño. Y crecen unos que no son muy buena gente. Y me dañan. Ellos me atacan. Es decir, que... Nuestra comida es la comida de ellos. Nosotros somos su hotel, porque viste que nosotros tenemos, ellos son 100 trillones de microbios. Nos superan en número de células, en todo. Nosotros somos, el colon nuestro y la boca es el hotel de ellos. Y depende de cómo lo tratamos, nos hacen bien o nos hacen mal. Pueden ser buenos o pueden ser... Sí, tenemos un microbioma que nos sirve para ser lo que somos, pero si lo maltratamos, si no lo alimentamos... No le damos de comer bien. Nosotros somos su hotel y ellos son mis huéspedes. Hay un suizo que escribió, alimentalos o pelea con ellos. En inglés, lo escribió bien interesante. O los alimento como debe ser, que es fibra, que es vegetales, no procesados, ¿saben? Eso es. Pero el modernismo nos ha llevado a cambios en nuestra alimentación diferente a la que había antes y hemos dañado la microbiota intestinal y el que la daña se va a enfermar. Ahora pasamos a otra lámina para entender la pirámide de la vida. Fíjate, se llama pirámide de la vida comparando lo que nosotros somos con los microbios que viven conmigo, el microbioma humano. Nosotros tenemos 2.500 productos químicos, nuestro cuerpo los fabrica. Los microbios que viven conmigo, son mucho más fuertes que yo y más numerosos, más de 25.000. Tenemos 2.500 enzimas, que se llama proteoma, eso no me interesa, son palabras médicas. 2.500 enzimas que degradan las cosas, ellos casi 60.000. Y tenemos 25.000 genes y ellos tienen más de 8 millones. Entonces, eso es lo que llaman metagenoma. Entonces, ellos son un ejército que tenemos aquí que debemos aprovechar, alimentarlos correctamente porque nos hacen bien. La diferencia entre un animal estéril, que tú lo agarras y lo pones en una cámara que no se contacte, comparado, vive menos, tiene peligro, no se desarrolla el cerebro, o sea, es totalmente diferente. O sea, ellos son los que nos hacen ser lo que somos, pero si yo los cuido comiendo fibra, vegetales, en forma natural, voy a estar bien y puedo vivir sin problema. Pero si no los alimento correctamente, me matan. Eso es lo que llama pelea con ellas o aliméntalas. O mejor decir, aliméntalas y no pelees con ellas. Ahora, doctora, veo que menciona lo de la fibra, vegetales. ¿Qué pasa con la proteína? Carne, pollo, pescado. Ellos no metabolizan eso. La microbiota les gusta es los vegetales. También fermentan proteína. Pero ¿quiénes? Un grupo de bacterias, o sea, las buenas les gustan los vegetales, vamos a llamar. Las que no me hacen daño, las que me ayudan. Las que son la gran mayoría. Solo un 2% se llaman proteobacterias que tienen gram negativos, que sobreviven. Cuando yo boto las heces, ellas sobreviven y esas son las que me pueden atacar. Y eso es lo que yo logro con los cultivos clásicos. ¿Ok? Son todos gram negativos, se llaman proteobacterias. Ellos sí les gusta, ellos fermentan las proteínas. No quiere decir que yo no voy a comer proteína, pero el reino animal, para un adulto, el alimento de origen animal debe ser solo el 10%. Y los demás vegetales. ¿Qué tal? Hay 5 sitios en el mundo que llaman zonas azules. El que quiere investigar lo lee. Son gente que no son ricas, no son son islas,
y no tienen gimnasio ni recursos, pero nadan, caminan, cultivan sus cosas, cosechan, comen lo que ellos cosechan y llegan a 100 y 120 años. Sí. Okinawa, o sea, en Italia hay uno, Cerdeña, ¿cómo se llama? Icaria, en Grecia, Okinawa, en Japón, en Costa Rica hay uno que se llama Nicoya y Loma Linda en Estados Unidos. Son los 5 hasta ahorita. Que la gente llega a 100 años sin problemas, sin enfermedades, entera, porque caminan, cosechan su cosa, trabajan, tienen núcleo familiar, tienen 9 poderes que llaman, son unidos, porque el caminar, el tener armonía en el grupo, tener amigos, tener una fe inclusive, porque te da un poquito de solidez de apoyo. Pues cuando uno tiene una fe, no importa la religión, uno se siente apoyado por el Dios que uno adora, pues, y te siente apoyada y protegida. Entonces, esas cosas son positivas en la vida. El comer correctamente y hacer ejercicio. Yo, más adelante, si quieres, buscamos la lámina donde tengo cómo se debe comer. Vamos a buscar la lámina, cómo se debe comer, que hasta ahora entiendo que es un 70% vegetales, 90, fibra y vegetales, y solo el 10 animal. Ay, vamos a buscar esa lámina de la pirámide de la dieta mediterránea. Okay. La dieta mediterránea es la típica, que te estoy hablando de las zonas azules. Ajá. Pero yo no necesito vivir allí. Si yo me copio lo que ellos comen, y eso es lo que ha hecho la ciencia. La dieta mediterránea pasa a la que sigue, fíjate, ¿qué debe? Vamos a la anterior. La anterior. Vamos a hablar de la dieta mediterránea. Abajo, ¿qué hay? El pilar. Ajá. Amistades, personas, compartir, ejercicio, ¿ves? Núcleo familiar. Después viene puro vegetal, el bloque que viene ahí, frutas, en cada comida, frutas, vegetales, granos integrales con su concha, frijoles, legumbres, la lenteja es mágica, nueces, sí, aceite de oliva, el aguacate es nuestro olivo. Aquí el aceite de oliva para nosotros es caro, pero el aguacate, que tampoco es tan barata, pero tiene la misma composición y es un olivo gigante. El aguacate, hierbas y especies. Le sigue frecuente peces y frutos del mar, debemos comer 3 veces a la semana. Buscar las que podemos. Después, lo que es pollo y aves del corral, huevo, queso, también debemos comerlo a diario, pero no abusar. Generalmente el pollo 2 veces, 3 veces los peces, 2 veces las aves y 2 veces la carne roja. Ese es lo ideal para dividir. Okay. Y menos frecuente la carne roja y dulces. El azúcar agregado, el azúcar refinado agregado, no es bueno. Uno debe aprovechar los dulces de los alimentos, de todas las frutas y las cosas que uno come que tienen su sabor dulce. Y el de las bebidas, el vino tinto, vino tinto. Moderación, dice. Claro, con moderación. Tomar agua. Bueno, se calcula 1 a 2 copas máximo al día. Pero no vas a guardar todas las copas y te las tomas el sábado y te tomas 10 de un solo golpe. Eso no es. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué puede pasar? Si no voy a tomar toda la semana, la cerveza también es fermentada y tiene. Esas son las 2 bebidas como más sanas, entre comillas. Ahora, porque lo que tiene mucho alcohol, el alcohol hace daño. Y esos vinos se recomienda que sean no los más añejos, que son los más caros y que tienen mucho más alcohol, sino los más jóvenes, tempranillos, los jóvenes, que son los más económicos. Una copa al día, eso es lo que hace esa gente de las zonas azules. Ahora, doctora, si hay una persona que le dice, doctora, yo he comido mal toda mi vida, he comido frituras, papas fritas, gaseosas, esa microbioma y las microbiotas que tiene esa persona, ¿se puede transformar en la medida que coma de esta manera? Sí, pero siempre me queda algo de las buenas. Si la pongo, ellas engordan, o sea, no es que engordan, aumentan.
Ok. Y voy a tener más. Y después tengo la forma de modular cómo yo tengo una microbiota sana. Tengo unas láminas dedicadas a esa. Primero, no dañarlas. Ajá. ¿Con qué la daño? Con uso de medicamentos, antibióticos, ¿qué tal? lo que llaman inhibidores de la bomba de protones, que son los famosos protectores gástricos. Ajá, sí. Eso hay que usarlo por corto tiempo. Hay gente que lo toma por años, porque como le pusieron el nombre protector, yo lo veo como amigo. Entonces me lo indicó el doctor y yo me lo tomé, me sentí mejor. Sigo tomando esta cosa el resto de mi vida. Quita la acidez gástrica, y la acidez gástrica es un lujo que tenemos los humanos. Es pH 1. 1 es lo más ácido. Y 7, los pH se dividen de 1 a 14, el número. 7 es la mitad, se llama neutro. 1 es el más ácido, el 14 es alcalino, de aquí para acá alcalino. El limón, que uno hace ceviche con él y cocina cosas con él, tiene 5. El ácido en mi estómago es bien fuerte y es bueno, y es un lujo tenerlo, porque los microbios que yo tengo, o me trago una cosa que tiene cualquier cosa que no me hace bien, él la mata. La mata para que no avance y me eche broma. Hay una bacteria que conocemos que se llama, tiene un nombre complicado, Fusobacterium nucleatum, vive aquí en la boca. Ella pasa. Si yo no la mato con el pH, sigue recto, y ella es la que produce cáncer gástrico, cáncer de colon. La gente que puede medirla es un biomarcador de cáncer de colon. Y así, yo no debo tomar esos productos. Cuando los necesito, los tomo. Y las complicaciones son menores. Pero si lo tomo por largo tiempo, hacen daño. Los antibióticos deben ser indicados. A veces niños con una gripe le mandan antibióticos y la mamá se lo da. Sí, eso no mata virus. Entonces, no abusen de los antibióticos, de esos inhibidores, de los protectores gástricos, o sea, esas cosas no son buenas. Bien. Aquí, cómo modularla y no dañarla con antibióticos, protectores gástricos tóxicos, procesados. Todos los procesados tienen cosas... Y por ejemplo, las vitaminas. Las vitaminas, hay unas que me ayudan. Entre las láminas que pongo, ¿qué vitaminas me pueden ayudar? La A es buena, pero está en todo lo amarillo. Wow, de forma natural la podemos consumir. Sí, natural, o la puedo tomar como suplemento, no hace daño. Y no pasa nada. Por ahí la tengo. La dieta rica en fibra, ¿cómo acomodarla? Yo debo evitar lo que está en rojo, ¿ves? Arriba. En dieta rica en fibra, quisiera hablar más de eso para que sepan lo que es eso. Prebiótico, probiótico, polibiótico, combinaciones de bacterioterapia vivas, postbióticos, trasplante fecal y bacteriófago, que le voy a decir 2 cositas de eso. ¿Qué es probiótico? Probióticos son, empiezo por el primero, prebióticos. La fibra es un prebiótico porque es comida para los microbios. El prebiótico más común que uno consume, que se recomienda, que existe, se llama inulina. Inulina. Y en la leche humana tiene una cosa que llaman galacto-oligosacárido, que lo fabrica y ayuda a las bacterias buenas, que se llaman bifidobacterias. Las buenas son lactobacilos, que son una familia grande, bifidobacterias y Streptococcus thermophilus. Esos son los buenos. Los lactobacilos, hay Reuteri, hay muchos lactobacilos. Entonces, fíjate. ¿Pero en qué alimentos los podemos conseguir? Bueno, ya, fíjate. Probióticos lo venden en producto, son bacterias vivas que al ser ingeridas aumentan y ayudan a los que tengo aquí. Hay unos que no necesitan nevera y otros que necesitan nevera, que lo llaman bioterapéuticos. Esos son mejores que los otros porque viven más tiempo y hacen hijitos y me aumentan los microbios. ¿Y cómo saber cuál es el correcto? Porque debe haber en el mercado. Sí hay. Desgraciadamente todavía en Venezuela el que está vivo no lo tenemos porque debe estar refrigerado. Está en vías está a nivel gubernamental para su aprobación porque ese es superior a los otros, pero los dos sirven, ¿ok?
los prebióticos es comida para las bacterias amigas. ¿Qué te ponen aquí? La comida. La comida. También la mezcla de probiótico y prebiótico tiene otro nombre, simbiótico. Ahorita los médicos tenemos que aprender un idioma nuevo, que eso no estaba en nuestro lenguaje. Pues. Postbiótico, yo agarro el probiótico y lo mato por sustancia, por calor, por lo que sea, le saco lo que tiene en la tripa, pero él ya no está vivo, y esos ingredientes que tiene, que son enzimas, componentes que tiene, me ayudan. Eso es en el futuro porque es barato. Ese va a ser barato muy bien. porque, por ejemplo, el yogur tiene 2 probióticos, Lactobacillus bulgaricus o acidófilos, que es el mismo nombre, y tiene Streptococcus thermophilus. Son 2 buenos. Pero si yo al yogur lo cocino, hay un menú árabe que lo cocinas con arroz y hacen cosas con él, pero si lo caliento, mato los bichos, pero lo que tienen por dentro, enzimas, ingredientes, quedan ahí y no me hacen daño. Pero claro, me ayudan y ya se fueron. No me duran mucho tiempo. Pero ese es el futuro y lo que está aquí una lámina sobre postbióticos, porque eso van a ser más económicos. El problema del probiótico, los que están vivos, si alguien tiene cáncer y está recibiendo quimioterapia, es peligroso, porque lo pueden invadir. Si tiene hemorragia digestiva, no se da, porque por los huecos que uno tiene en el aparato digestivo, se puede meter y me puede atacar. En Europa sí tiene, toda Europa tiene una ley, la hizo la EFSA, la EMA, de que ningún probiótico que ellos venden vivo, todos, tienen que poner un depósito de la sensibilidad. Si por mala suerte yo tomé eso y me atacó, yo no sé con qué tratarlo. Uno empieza a caerle con antibióticos, pero no está. Entonces uno llama a esa identidad, a esa gente, y te dice, mira, es esto, es otro. Pero eso pasa muy poco porque generalmente en las personas inmunosuprimidas, con quimioterapia y con enfermedades malignas, hay que tener cuidado con los probióticos. Mejor me voy con el prebiótico, porque ese no está vivo, esa es comida y no me va a fastidiar. Bien, vamos a hablar de la disbiosis y el intestino permeable y los ejes que me comentó. Fíjese, ya dijimos disbiosis cuando se altera la composición de la microbiota. Los principales son 4 los buena gente. Está en una lámina, pero es difícil de memorizar por las palabras, por los nombres. Y ya hablé de la proteobacteria, que son las que son mala gente. Estas son bifidobacterias, lactobacillus, akkermansia, tienen nombres difíciles de aprender. Bueno, el intestino es una sola capa de células. Y cada una está separada, está unida, y el alimento entra por la punta y pasa hacia abajo, donde tengo la sangre y tengo un sistema inmune. Si yo tengo alteración de la unión por mala dieta, por todo lo que dijimos, por tomar cosas negativas, eso se abre la unión entre una y otra y por ahí pasan bacterias malas que me causan problemas. Desencadenan inflamación y me causan problemas. Que son todas las enfermedades. Que son todas estas enfermedades que aparecen aquí. No se salva nadie. Cardiometabólica, gastrointestinales, neurodegenerativa, inmunológica, alergia, todo, cáncer de colon, cáncer de todo lado. O sea, todas nuestras enfermedades tienen que ver con los microbios que yo tengo. Por eso es que tengo que tenerlos sanos. Pasa a la que sigue a ver cuál es. Fíjate, aquí te puedo explicar. Tú ves 2 células arriba, estas 2 azules, las 2 células que te expliqué y la separación entre ellos. Al cerebro solamente le llegan vasos sanguíneos porque lo tenemos una caja dura de hueso y no le llega la comida a él. Lo que le llegan los productos que hacen los microbiotas, porque son chiquiticos y caminan por la sangre, lo que dije, ácido graso de cadena corta, y lo modulan. Entonces, los 2 que tengo arriba, el verdecito, es epitelio intestinal, y abajo, epitelio endotelial,
de los vasos sanguíneos que me llegan al cerebro. Eso se llama barrera intestinal la primera. Si están abiertas y deja pasar cosas, se llama intestino permeable, enfermedades. Y barrera endotelial del cerebro produce inflamación y muerte neuronal. Páseme la que sigue. La que sigue, por favor. Fíjate, cómo van desde aquí hasta el cerebro por un nervio que se llama vago, el neumogástrico, por citoquinas, sustancias del sistema inmune, endocrino, hormonas y factores microbianos que son los que mandan por la sangre para allá. Pasa la que sigue. La que sigue. Esto es una lámina. En el lado izquierdo, a mano izquierda, arriba, dice microglía, que es la parte del cerebro. Yo tengo neuronas y glías. Son los dos. Tengo mucho más glías que neuronas. Las glías son las que defienden a las neuronas. Entonces, este es un corte así de del vaso que va para el cerebro. ¿Qué pasa aquí del lado? Esto está saludable y está bien. Del lado derecho, si yo activo las microglías con lipopolisacárido, que la tienen solo los gram negativos más la gente, que yo dije que no debo alimentar mucho, bueno, desencadena una inflamación en el endotelio. Si veo aquí a la izquierda, el azul, la neurona, hay una parte de la glía que se llama astrocito o podocito, sostienen la neurona, es como su nana, la cuida, le da de comer, y yo digo, le canta de noche para que se duerma. Del lado derecho, ¿qué pasó con la neurona cuando yo tengo disbiosis? Hay disfunción de eso, y el podocito suelta a la neurona y se muere. Así como se explica, pásame la que sigue, por qué eso tiene que ver con el cerebro, que es el eje. Fíjese, la disbiosis causa neuroinflamación, se forman fibrillas, placas, años antes de la degeneración. Es un proceso lento, relacionadas con la dieta y microbiota intestinal, y termino. Todo tiene que ver con mi dieta. Pasa la que sigue. La que sigue. Bueno, aquí está el resumen. Lo que yo como, hay diferencia entre sexo y hormona, condiciones genéticas que solo es el 5%. 95% es lo que yo como yo vivo. Actividad física y factores ambientales y tóxicos. Pasa la que sigue. Entonces, esto el resumen. Evitar alta ingesta de azúcares refinados. Yo lo eliminaría. Y si vas a poner una miseria, o hay gente que hace torta y le pone dátiles, le pone sirve la pasa, le pone cosas, para que tenga el sabor dulce, porque el sabor dulce nos gusta, nos engancha. Grasas saturadas tiene que ser, no quitarlas. Tenemos que comer grasas saturadas, pero la mayoría tiene que ser insaturada. Tendría que explicarles qué es una cosa u otra. Vida sedentaria, la saturada está en los animales, en la grasa animal. Pero al bebé no me le quiten la grasa saturada. Él debe comer el pollo, cuadril, pechuga, cuadril, muslo, con su piel. Pero al adulto le quita la piel, porque aumenta la grasa saturada. Vida sedentaria, sobrepeso, tabaco, droga y alcohol excesivo, soledad y pesimismo, todo eso me hace daño. ¿La que sigue? Todo lo malo. Sí, esto. Ahora fíjate lo que tenemos que llevar de mensaje. La alimentación nutre nuestro cuerpo, y fíjate en ese bol que está ahí, en ese la mayoría vegetales. Ejercicio para todos los días. Respiración profunda para la relajación. Hay un país, Alemania, le paga a sus personas mayores, si caminan 7 kilómetros al día, le paga dinero. Sí, señor. Yo lo sé, porque tengo un tío que está allá y lo sé documentado. Yo camino eso y le digo, pero lo mando a la luna, a la nube, para que ellos me vayan acumulando lo que me van a pagar. Buenísimo. Dar prioridad al sueño. Podemos asegurar la salud con eubiosis, es lo contrario de disbiosis. Y prevenir las enfermedades por disbiosis. La que sigue, quedan como 2 más. La conclusión, dieta pobre en fibra causa baja diversidad del microbioma, o sea, me afecta a los buena gente, los que me ayudan.
tengo marcadores inflamatorios y me causa todas las enfermedades. Creo que hay una más, o pasa la que siga. Nuestra salud depende de lo que comemos y cómo alimentamos a nuestros huéspedes. Tipo de alimento, proteína, grasa, cantidad y contenido de fibra. Modular la microbiota con prebiótico, probiótico, representa una terapia prometedora para la disbiosis. Estoy con Daniela Porras, ella es odontóloga especialista en microbiota y nos va a hablar específicamente de la microbiota de la boca. Ya conocimos varios términos, ¿no? El microbioma general, ya la doctora lo explicó. Por cierto que teníamos algo aquí para explicar, pero se queda corto, ya se los voy a decir. Bienvenida, Daniela. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias por estar aquí en vivo. Ahora estás en vivo. Sí, señor. Qué bueno. Vamos a hablar entonces de qué se compone la microbiota de la boca. Sí, fíjate, el preámbulo que tuvimos con la doctora Georgette nos hace como el mundo perfecto en donde podemos establecer y conocer la microbiota como lo que es un órgano. Es increíble, de verdad, cómo en algún punto se separó la odontología y la medicina de la microbiota, cuando son, yo creo que los protagonistas de la novela, ¿no? La microbiota de la boca es la segunda más diversa e importante del cuerpo y además es la puerta de entrada a la microbiota intestinal, que es la primera más importante. Entonces digamos que es el complemento perfecto o una manera de iniciar o de potenciar todos esos cuidados que ya venimos haciendo de la microbiota a nivel general. Si nos olvidamos de la boca, pues estamos como haciendo muy poco, ¿sí? En la boca, como por supuesto en todas partes del cuerpo, hay un ecosistema que viene dado por los dientes, la saliva y todos los tejidos que tenemos dentro de la boca, los cachetes por dentro, la lengua, el paladar, y todos esos sitios son como hoteles en donde viven microorganismos. Pero esos sitios no son los mismos, es decir, no es lo mismo vivir en la playa que en la montaña, que en la nieve o que en la ciudad. Lo mismo pasa dentro de la boca. Vamos a tener una microbiota específica dependiendo si hablamos de la lengua, de las zonas, digamos, que son menos queratinizadas dentro de la boca, por ejemplo, los cachetes por dentro y la parte de abajo de la lengua. No es la misma microbiota que está en la parte de la lengua que vemos, que es la que nos cepillamos. Tampoco es la misma microbiota que está en la encía y en el paladar. Y, por supuesto, es totalmente distinta a la microbiota que está en el diente. Y el diente, a su vez, tiene una microbiota por encima de lo que vemos en la encía y una por debajo, es decir, una supragingival y una subgingival. Entonces, eso es un ecosistema de diferentes nichos ecológicos donde hay microorganismos que pueden protegerte o pueden dañar tu boca desde lesiones como caries o enfermedad periodontal hasta cáncer de boca. Ahora, la doctora decía, ¿los alimentas o peleas con ellos? ¿Pasa en la boca también? ¿De qué manera peleamos y de qué manera los alimentamos? En la boca pasa totalmente igual. En primer lugar, la alimentación. O sea, si yo tuviera que decirte aquí una sola cosa que nos ayudara a mejorar la microbiota, por supuesto la alimentación es fundamental. Pero en boca pasan otras cosas importantes. Por ejemplo, las personas que fuman tienen una microbiota muy complicada, que era lo que decía la doctora, muy disbiótica, es decir, en desequilibrio total. El tabaco, por todos los carcinógenos que presenta, los productos de combustión del tabaco, las altas temperaturas, daña, por supuesto, todo ese ecosistema sano de la boca y lo convierte en un ambiente tan hostil que las bacterias buenas comienzan a morirse y las que sobreviven son bacterias que no son beneficiosas, que son dañinas, pero que pueden sobrevivir a esos ambientes hostiles, por ejemplo, ¿no? El tema de la higiene bucal también es fundamental. La gente, sobre todo pasa muchísimo en pacientes que tienen halitosis, que son esos pacientes que dicen, doctor, yo siempre tengo mal aliento. Ellos tienen unas técnicas de higiene demasiado fuertes, se cepillan los dientes cada minuto, usan enjuague bucal por horas, por minutos. Doctor, yo me pongo el enjuague bucal y duro 10 minutos con el enjuague en la boca. Y a los 10 minutos igual tengo mal aliento. Claro, porque con esa cantidad de elementos químicos, con esa cantidad de cáusticos, con esa cantidad de estimulación de higiene exagerada, tú estás barriendo no nada más a las malas, tú estás llevando las buenas. Y las que pueden crecer más rápidamente son esas bacterias malas que sobreviven en ambientes hostiles. Entonces, digamos que el equilibrio que hay que tener en alimentación, en control de hábitos y además en una higiene bucal adecuada, evitando la mayor cantidad de químicos para la boca,
es fundamental. Eso la gente lo desconoce. La gente cree que mientras más agua oxigenada me pongo, bicarbonato con limón, mientras más cosas invento y mientras más buchas hago, voy a estar más protegido. Y al contrario, estás dañando tu mucosa y estás dejando ese hotel en el que te digo que vive tu microbiota demasiado desprotegido, demasiado inflamado, y por lo tanto ahí va a comenzar una acción-reacción de tu sistema de defensas contra esa mucosa, contra esa encía, contra ese diente, que va a traer, por supuesto, enfermedades y condiciones complicadas a tratar dentro de la boca, que después, además, pueden afectar otras partes de tu cuerpo. Como muy bien decía la doctora, que hablaba del Fusobacterium nucleatum, esa es una de las bacterias asociadas a periodontitis. Y la bacteria tiene muchísimas vías de migrar a los intestinos y, por supuesto, entonces dar lugar a cáncer de colon. Está descrito ya en muestras de cáncer del colon la presencia de esta bacteria, que debería estar exclusivamente en la boca en niveles muy bajitos, y que cuando ya crece y se complica la situación de enfermedad periodontal dentro de la boca, migra a otras zonas del cuerpo, por ejemplo el colon, y establece entonces ya una promoción de un desorden celular que termina en cáncer. Ahí se complica todo. Y lo mismo puede pasar en la boca. ¿Okay? El cáncer de boca también está asociado a una disbiosis de la microbiota, porque al final de la historia lo que pasa con el cáncer es que hay una respuesta donde tu cuerpo no comenzó a ver esa célula que se estaba desordenando, porque nuestras células se desordenan todo el tiempo, pero tenemos unas células inmunológicas listas para ver, hey, esta célula se está desordenando, vamos a impedir que ella siga creciendo, ya sea porque el sistema inmunológico lo haga de manera externa o porque la misma célula dice, epa, me estoy desordenando, mejor me apago y me muero para no seguir creciendo desordenadamente. Nuestro cuerpo tiene ese mecanismo por medio de un gen que se llama P53, que es el guardián del genoma, que te ayuda a que las células no se reproduzcan de manera desordenada, porque si no, entonces, bueno, todo el mundo, o sea, fue un diagnóstico de cáncer tras otro. Pero todo ese mecanismo necesita estar en equilibrio con los microorganismos. Si los microorganismos están alterados, tu cuerpo no puede cumplir sus funciones fisiológicamente estables y por lo tanto empiezan a aparecer todas estas enfermedades del mundo moderno, estas enfermedades crónicas no transmisibles que afectan la boca, todo el cuerpo y disminuyen tu calidad de vida. Ahora, estas personas que tienen, por ejemplo, ortodoncia, que tienen implantes, que, bueno, no, a otras, unos le llaman plancha, no, pero tienen algún tipo de prótesis externas, ¿esas personas tienen una microbiota distinta? Sí, por supuesto, o sea, tener, digamos que lo mejor que nos puede pasar, por supuesto, es preservar nuestros dientes. Nada como el diente natural, y ahorita la odontología está muy dedicada a conservar los dientes. De hecho, hay como un área de la odontología en este momento que es casi que la terapia intensiva de los dientes, y tratando de recuperarlos, dientes que antes habían que extraer a juro, ya se están, digamos que salvando. Hay la manera de preservarlos dentro de la boca, hay maneras de eliminar lesiones de caries sin tener que llegar al nervio y hacer que haya que hacer un tratamiento de conducto obligatoriamente. Es decir, la odontología está dando todo lo que puede para preservar los dientes dentro de la boca. Pero por supuesto que hay casos donde ya los dientes, pues lamentablemente tienen un pronóstico reservado, el grado de infección o el grado de enfermedad que tienen es muy alto y requieren la extracción. Pero las personas hay que rehabilitarlas porque los dientes, tanto funcionalmente como estéticamente, son un órgano importante dentro del cuerpo humano, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que buscar es que cómo estas rehabilitaciones no afectan tanto a la microbiota y cómo, si ya tengo que tener una estructura de acrílico en la boca, o de resina, o de una cerámica, porque ya tengo una restauración protésica dentro de mi boca, pues ¿qué otras alternativas tengo para potenciar mi microbiota desde la alimentación, desde los hábitos de higiene, desde evitar el tabaco, desde disminuir al máximo el consumo de alcohol, usar las técnicas de higiene adecuadas tanto para la prótesis como para el resto de los tejidos? Y desde allí entonces, bueno, sí, a lo mejor no voy a tener la microbiota al 100, pero que es lo más óptima que la puedo tener teniendo rehabilitaciones dentro de la boca. Teníamos un bol que usted vio desde el principio y vamos a explicar algo de cómo es la microbiota, pero bueno, después nos encontramos con el microbioma. Me dijo, doctora, que las bacterias... Sí, digamos que por lo menos en boca, la microbiota específicamente, el número más abundante es de bacterias, es decir, porque la microbiota no solo es bacterias, son múltiples microorganismos, bacterias, virus, hongos, arqueas y protozoarios. Entonces se supone que si es virus... Poquito. Ajá. ¿Y este sí es bacteria? Bastante. Bastante, vamos a ponerla toda. Eso, muy bien. ¿Y este sí es? Hongos, poquito. Poquito. Ajá. Poquito, muy bien. Protozoarios también poquitico. Poquito. Ya listo. Y arqueas lo mínimo. Y lo mínimo.
ahí. Bueno, y podríamos poner a lo mejor más de algo porque todavía hay un montón, si bien la doctora ya explicó la cantidad de microorganismos que ya están identificados en este proyecto de revisar todos los microorganismos del cuerpo humano, también hay un montón que están como que todavía no se han clasificado, ¿no? Entonces, bueno, a esto todavía pudiéramos poner aún muchísimo de hecho, más cosas. No lo hicimos porque nos quedaríamos cortos, o sea, y queríamos hacerlo con esto, pero dada la información que nos explicó la doctora, pues esto se quedaría corto. Ahora vamos a hablar de esas técnicas de higiene básica, porque mencionabas que si el agua oxigenada, que si el flúor, que si el ¿cómo se llama esto? Los enjuagues bucales. Los enjuagues bucales que tienen químicos. ¿Y qué pasa con la pasta dental? Que todos tenemos la pasta dental en el baño. Sí, fíjense, si hay algo fundamental para regular la microbiota bucal, es eliminar la biopelícula. ¿Qué es la biopelícula o biofilm? Que es lo que antes denominábamos placa bacteriana. Lo que pasa es que ahora, como sabemos que no solamente hay bacterias, sino que tenemos este cúmulo de microorganismos dentro de la boca, ya no se llama placa bacteriana, se llama biofilm o biopelícula, ¿no? Eso es lo que se forma inmediatamente después de comer. Después de comer, todos los restos de alimentos de lo que consumimos se quedan en diferentes zonas de la boca, específicamente en los dientes, entre un diente y otro, o en las caras oclusales, que son como una montañita que tienen las muelitas de atrás, ¿no? Eso hay que eliminarlo, porque desde allí comienza entonces a desregularse la microbiota, porque yo tengo una cantidad de alimentos, una cantidad de eventos en descomposición que están ocurriendo dentro de la boca. Entonces, la higiene bucal es fundamental, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Hilo dental es, bueno, un caballito de batalla, porque eso elimina la biopelícula que se forma entre un diente y otro y entre los espacios del diente y la encía. Entonces, eso sería, digamos que una manera ideal de iniciar tu higiene bucal después de comer, con el hilo dental. Luego con el cepillado. El cepillado tiene que ser de cerdas suaves. Un cepillo de dientes, no importa la marca, lo importante es que sea de cerdas suaves o ultra suaves y que tengamos un mecanismo de barrido. Yo le puedo dar un cepillo de dientes a todos acá y estoy seguro que todos nos vamos a cepillar así, como que estamos dándole la batea. No, nos tenemos que cepillar, vamos a colocar el cepillo de dientes. Si este es mi diente y mis pulseras son la encía, yo voy a colocar el cepillo de dientes, la mitad del cepillo de dientes sobre la encía y la mitad del cepillo de dientes sobre el diente, la parte que veo, y voy a hacer un movimiento de barrido con mi muñeca hacia abajo, si son los dientes de arriba, y hacia arriba si son los dientes de abajo, como esta canción famosa que todos nos aprendimos de chiquitos. Se cepillan hacia abajo. Esa es la técnica perfecta. Y sobre todo con mucha suavidad, porque nos cepillamos de esta manera. Y eso es un trauma muy grande para tu encía, para esta zona del diente, que es el cuello del diente, que además es extremadamente sensible porque hay más cemento que esmalte, que es esta estructura dura que protege nuestros dientes de la parte visible dentro de la boca. Y ya allí estamos haciendo remover esa biopelícula, esos restos de alimentos que quedan después de haber comido, es fundamental. Luego, el tipo de pasta, el tipo de enjuague y hasta la misma técnica de cepillado tiene que ser indicada por un odontólogo porque eso es algo personalizado. Es decir, nosotros no deberíamos ir al supermercado y escoger, ay, esta pasta me parece linda porque es azul y es mi color favorito. Nosotros deberíamos escoger la pasta de dientes que utilizamos según muchísimos criterios. Por supuesto, la salud de la boca, el riesgo cariogénico de ese paciente, cómo están sus encías a nivel de enfermedad periodontal, cuánto sangrado tiene, cuántos puntos de sangrado, cuál es el nivel de inserción de esa encía. Todo esto nos va entonces a darle a nosotros una idea tanto de la disbiosis que presenta ese paciente en la boca y entonces así le vamos a dar una técnica personalizada con los productos exactos que ese paciente necesita y el orden en el que se van a utilizar. Hay pacientes que necesitan cepillos interdentales, mucho más que hilo dental, pero el cepillo tiene que tener un tamaño adecuado para entrar en el nicho entre el diente y la encía. Entonces, o dependiendo, hay pacientes que a lo mejor no tienen todos sus dientes en la boca o tienen los dientes separados o más bien muy apiñados o juntos, de esos pacientes que necesitan a lo mejor algún tipo de aparato que pueda redimensionar otra vez sus dientes dentro de la boca. Entonces, la verdad es que acudir a un odontólogo a tu cita control es fundamental. De verdad que todo lo que está asociado ahorita, sobre todo la enfermedad periodontal, ya no es nada más que te sangran las encías y que vas a perder los dientes, que ya es un, digamos, daño importante. La enfermedad periodontal está asociada a diabetes, Alzheimer, artritis, a niños de bajo peso al nacer, a infertilidad, a partos pretérmino, a abortos. O sea,
la cantidad de enfermedades que podemos prevenir, si vamos a nuestro odontólogo con la frecuencia adecuada, 6, 3, 12 meses, dependiendo de tu riesgo, que ese odontólogo elimine toda esa cantidad de irritantes locales ya calcificados, el sarro, el cálculo, no lo puedes eliminar con la limpieza de la casa convencional. Correcto. Eso lo elimina el odontólogo. Ya ahí estamos entonces barriendo una cantidad de elementos que desregulan, por supuesto, la microbiota de tu boca, porque es un tejido y una formación, un acúmulo de irritantes que no debe estar ahí, mucho más cuando está calcificado. Y a raíz de ahí, entonces, con una historia clínica adecuada, estableciendo el diagnóstico tanto dental como gingival y de los tejidos blandos de ese paciente, decirle cuál es la técnica, porque a lo mejor si un paciente va con un riesgo de caries muy alto, pero una mucosa perfectamente sana, yo puedo indicarle a lo mejor pastas de dientes que son un poquito más cáusticas, que tienen un poquito más de químicos, pero que van a ser beneficiosas para disminuir el riesgo cariogénico, porque tiene que además tener unas partes por millón específicas de flúor esa pasta, ¿no? Ahorita hay una controversia gigantesca con respecto al flúor, y yo siento que es que nos estamos, como siempre, nos vamos como que a la pastillita mágica, pero la verdad es que si yo regulo mi alimentación y tengo una dieta muy baja en caries, yo no voy a hacer pastas con tantos niveles de flúor, porque es que yo no voy a tener, digamos que el sustrato, que es ese azúcar posado en el diente que va a desmineralizar ese diente. Entonces, ¿por qué yo quiero tener un diente más duro? ¿No sería mejor pensar en cómo puedo yo evitar que esos elementos cariogénicos de mi dieta impacten en el diente y dejar a lo mejor las pastas de altos niveles de flúor a pacientes de verdad con alto riesgo, con problemas de temas salivales, con problemas inmunológicos, que ya necesitan algo adicional? Pero un paciente sano que pudiera regular claramente su alimentación, a lo mejor no tienes que estar metido en esta controversia de que si flúor sí, flúor no, y pelearte por eso. Vamos a ir a la base, vamos a regular tu microbiota, vamos a ver cuáles son tus riesgos y vamos a hacer entonces esa rutina de higiene que tú necesitas, que a lo mejor la tuya no tiene por qué tener flúor, pero la de otra persona sí. Entonces no es quién gana la batalla, si sí o no el flúor, es qué es lo más indicado para cada paciente y además en cada aspecto de su vida. No es lo mismo una mujer en desarrollo, a una mujer en búsqueda de embarazo, a una mujer en etapa posmenopáusica. Entonces, de verdad que la atención individualizada y enfocada en regular la microbiota bucal, siento yo que puede ser una buena solución con respecto a tanta controversia y a tantas cosas que ya uno no sabe qué hacer. Hay gente que cepíllate con bicarbonato, con carbón activado, no uses pasta de dientes, sí usa esta cosa. O sea, y de verdad es que todo tiene que ser personalizado. Dejemos de caer en modas y de la moda lo que me acomoda, que un experto revise tu boca, revise tu mucosa gastrointestinal, revise tu aparato digestivo y de ahí entonces salgan las indicaciones, porque hay cosas que son muy buenas, pero no a todos nos van a caer bien.